donde nosotros como creyentes estamos aprendiendo la historia de todos aquellos que nos antecedieron en la fe, que abrieron de alguna manera el camino para que nosotros podamos tener el conocimiento, la certeza de que aquello que nosotros estamos creyendo hoy es lo mismo que creyeron los discípulos, los primeros apóstoles, los primeros discípulos, lo que se creyó en el siglo primero, en el siglo segundo, y así sucesivamente. Vamos a ver en qué momento empezó a torcerse todo. Ya hemos visto, ya hemos avanzado bastante en el libro, estamos avanzando lento, pero la idea es que cada uno de nosotros pueda comentar, pueda digerir todo lo que estamos aprendiendo y podamos opinar. Si ustedes no han leído el libro y aún así quieren participar, no hay afán, no hay problema. Entren porque estamos leyendo el libro aquí en la reunión. No hay excusa para no hacerlo. Entonces, buenas noches, Angélica, buenas noches, Priscila, buenas noches, Emma Paola, gracias por estar aquí. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo antes de arrancar con esta segunda parte o tercera parte, creo, de Tertuliano. ¿Alguien quiere comentar algo? Pau. Bueno, como recordar el perfil de Cristiano, ¿verdad? Sí, porque ya hemos visto los perfiles anteriores de los maestros o los defensores o los apologistas de la fe de Clemente, de Ireneo. Y ahorita acá estamos con Tertuliano y nos muestra que, bueno, primero que todo que era un joven, lo describe aquí el autor del libro, ¿verdad? Que era un joven que cuando empezó su vida de cristiano tenía 40 años, jovencito. Yo cuando vi, yo joven, 40, bueno. Y, fue Ajá. instruido en el arte de la retórica, parece que es que lo que habla, y según lo que decía era que él, pues la defensa de su fe siempre iba muy instruida porque él era abogado. Entonces, era un hombre como muy estudiado y como muy bien hablado. Dice acá que me llama la atención porque dice que había sido adiestrado en la ciencia retórica y en los procesos que usaban los abogados. Entonces, bueno, yo creo que es como el perfil de Tertuliano que yo puedo aportar. Hey, gracias, Pau. Importantísimo eso, saber quién era Tertuliano y en qué había sido formado y cómo eso contribuyó a su defensa de la fe. Gracias, Pau. ¿Qué dice Priscila? Ok, primero quiero comprobar que se escucha bien, porque cambié de audio. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. A mí me llamó la atención un argumento de Tertuliano que la sesión pasada me parecía un poquito antipático, pero ya estoy entendiendo las circunstancias frente a todos los herejes, de alguna manera, las doctrinas que se levantaron, como el marcionismo y los gnósticos. Tertuliano dice que, no lo tengo aquí textual, pero dice algo como consúltele a los que saben de la Biblia, o sea, la interpretación la tiene que dar la correcta o la fuente de la interpretación de la Biblia tiene que venir de la iglesia. O sea, a ellos es que le tiene que consultar. Entonces habla de un derecho de posesión y un derecho de que las escrituras le pertenecen, es a la iglesia. Entonces, a mí al principio como que me pareció un poquito antipático, pero cuando uno viene reflexionando y uno dice, ok, ¿a quién le pertenecen las escrituras? ¿A quién le pertenece la Biblia? No es a los mismos cristianos, a los que creen en ella, a los que le defienden, a los que le estudian, porque, y tiene algo de sentido, porque si nosotros tenemos dudas frente a la Biblia, ¿a dónde más vamos a ir a resolver esas dudas? Entonces, eh, pienso que él quería como que darle alguna legitimidad a la interpretación de la Biblia, a cómo se debía, a cuál era la fuente para interpretar la Biblia,
y termina diciendo ese principio que si uno lo ve fuera de contexto es como que, bueno, ¿y este qué le pasa? O sea, él se cree dueño de, de la Biblia, o sea, ¿por qué los otros no pueden venir a interpretar la Biblia? O sea, ¿por qué no? Pero también cuando uno ve el contexto que habían doctrinas que estaban desviando a la gente de lo que realmente había dicho Jesús y de lo que se predicaba en las diferentes iglesias primitivas, ubicadas en Roma, en Jerusalén, en Antioquia, en todas estas iglesias que se fueron formando, uno dice, ya, ok, tiene sentido, todos están leyendo lo mismo, todos están hablando lo mismo y se levanta una gente diciendo unas locuras y entonces pues hay que preguntarle a los que empezaron con esto, pues, y al mismo a consultar qué fue lo que dijo Jesús, no irse uno por las ramas para llegar como a la base. Ok, gracias, Pris. Es muy importante también marcar que todos estos hombres, todos estos apologistas o estudiosos del cristianismo, comenzaron a hablar cada uno desde su propia formación. Como marcaba Paola, Ireneo era pastor, Clemente era un hombre, un intelectual que además simpatizaba con la filosofía griega y cada uno desde su propio desenvolvimiento, desde su propio desempeño dentro de la iglesia y dentro de la sociedad comienzan a hablar y a escribir sobre todo, porque es muy importante marcar algo aquí, ellos comienzan a escribir, comienzan a desarrollar textos que permiten que el cristianismo vaya levantándose sobre bases intelectuales un poco más sólidas. Y cada uno lo hace desde lo que es. En Tertuliano, como decía también Priscila, tiene unas posturas que a veces son un poco, o pueden parecernos a nosotros chocantes, por el tipo de sociedad en la que vivimos ahora. Como nosotros pensamos en este momento, 28 de febrero de 2022, todo el mundo tiene derecho a opinar. Entonces que venga un tipo a decirnos, usted no tiene derecho a opinar sobre lo que no sabe. Mientras que vivimos en un mundo donde todo el mundo opina de lo que se le dé la gana, como decía un chiste por ahí, ya no soy epidemiólogo, sino ahora soy experto en geopolítica y puedo opinar sobre la guerra Rusia-Ucrania. Así somos en este momento del mundo, pero estamos en el siglo II, donde Tertuliano se levanta firme y dice los herejes, porque los llaman así, los que vienen a hablar de la escritura con un fundamento que está fuera de los heredados de los apóstoles, y los apóstoles que lo recibieron de Jesús. Entonces usted no tiene derecho a hablar de eso, no hable de lo que no sabe. Y eso al principio, como marcaba Priscila, nos resultó chocante, pero entendiendo cuál es el contexto en el cual se está desarrollando la historia, pues empezamos a entender un poco más y quizá a simpatizar un poco más con lo que están diciendo estos hombres que dedicaron parte de su vida a desarrollar el pensamiento cristiano. Nosotros nos quedamos la semana pasada en la página 45, ¿es cierto? Vamos a leer, no sé, Pau, si tú quieres, es que es demasiado bonito. Vamos a comenzar desde la página mejor 44, el último párrafo y el primer párrafo del 45. ¿Quieres, Pau? Sí, el último párrafo dice, esto quiere decir, ¿sí? Ok. Esto quiere decir que basta con la regla de fe de la iglesia y que toda otra búsqueda es peligrosa. Naturalmente, Tertuliano sí permite que los cristianos traten de aprender más acerca de esta regla de fe, pero todo lo que se salga de ella o lo que venga de otras fuentes ha de rechazarse. Esto es particularmente cierto de la filosofía, esto es particularmente cierto de la filosofía pagana, ante la cual Tertuliano
toma una posición radicalmente opuesta a la de Clemente. Más arriba, hemos citado sus palabras contrastando Atenas con Jerusalén. La misma actitud prevalece en su opinión acerca de la dialéctica, es decir, del método de la filosofía. Miserable Aristóteles, quien les ha dado la dialéctica, les dio el arte de construir para derribar, un arte de sentencias resbalosas y de argumentos crudos, que sirve para rechazarlo todo y que en fin de cuentas no trata de nada. ¿Sigo o paro ahí? Yo creo que sigue, creo que es interesante también lo que viene. En resumen, Tertuliano se opone a toda especulación. Hablar, por ejemplo, de lo que Dios puede hacer sobre la base de su omnipotencia. Es perder el tiempo y arriesgarse a caer en el error. Lo que hemos de preguntarnos es, ¿no podría Dios hacer sino qué es lo que en efecto Dios ha hecho? Esto es lo que enseña la iglesia. Esto es lo que se encuentra en las escrituras. Lo demás es curiosidad ociosa y por demás peligrosa. Yo lo que veo aquí en él es como, su pensamiento es como una preocupación acerca de, pues me imagino por la época en la que estaban, había tanto sincretismo, ¿verdad? Y también estaba toda esta filosofía, entonces me imagino que la preocupación de él era de que las personas no solamente se bastaran con lo que decía la palabra, sino buscar explicaciones de lo que no estaba ahí en todas estas filosofías, entonces que de pronto las personas se apartaran del cristianismo y yo digo que en parte él tiene algo de razón porque es como cuando nosotros empezamos a leer un libro de estos filósofos o de estas personas que no son creyentes, ¿verdad? Y te empiezan a dar pruebas, hablarte de la teoría del Big Bang, de Darwin, de cómo empezó la creación y bueno, con muchos datos históricos y todo eso que tú a veces empiezas a pensar que de verdad si tú no estuvieras con tu fe así, creyendo en lo que hizo Jesús, en las profecías, y entonces, o sea, muchas veces tú podrías como irte, bueno, verdad, esto tienes razón, o empezar a mezclar o a tomar cositas de allá, porque fíjate que Mación también fue un hombre que empezó a mezclar una cantidad de cosas, entonces pienso que esa es la preocupación que está mostrando este señor Tertuliano acá. Ok, Pau, gracias. Priscila, Angélica, ay, Angélica tiene audio, qué bueno. ¿Quieren comentar algo más en este punto? No, nadie. A mí sí me provoca comentar algo. Angélica, abriste el micrófono, ¿querías decir algo? Sí, Adriana, buenas noches. Es que Bueno, ingresé, pero no tengo el libro aquí a mano. no te afanes, no te afanes. ¿Tú escuchaste lo que leyó Pau? No, es que hasta ahorita no podía, no. Bueno, tranquis, estamos, Pris, no sé si le puedes mandar el libro a Angélica por el chat para que lo descargues. Estamos en un punto muy interesante, porque Tertuliano está diciendo que no hay que buscar más nada, que ya una vez que se haya la fe, y esto fue algo que a mí me pareció como, a mí que me gusta estar buscando tanto, me pareció hasta incómodo. Tertuliano piensa que la promesa bíblica en el sentido de que quien busca ha de hallar, quiere decir que una vez que uno ha encontrado la fe cristiana, toda búsqueda ha de cesar. Para el cristiano, entonces, toda búsqueda es una falta de fe. Yo les confieso que a mí eso me chocó al principio. Me chocó porque a mí me gusta estar buscando. Sin embargo, realmente lo que yo estaba buscando antes ya no lo estoy buscando. Entonces, esto que marcaba Pau,
Entender que, oiga, yo puedo escuchar una cosa aquí y una cosa allá, pero eso no quiere decir que yo esté buscando. Ahora, si de lo que yo escucho, y esa es mi confrontación, si yo escucho entonces algo que me produce un quiebre, ¿no debería indagar más? ¿No es lo lógico? Tertuliano dice que no, que es peligroso. Y ahí yo tengo un conflicto porque yo digo, si algo hace peligrar mi fe, pues hermano, o sea, yo necesito urgentemente poner mi fe en esa olla para que se caliente de verdad, a ver si resiste. Porque si mi fe se va a derrumbar por los argumentos de otro, pienso yo, estoy fregada. Tertuliano sigue diciendo, a partir de entonces, todo lo que tienes que hacer es guardar lo que has creído. Y además hace creer que nada más hay que haya de ser creído, ni nada más que haya de buscarse. Seguramente tiene razón, si uno realmente ha creído. Pero el peligro está con esas etapas en las que uno todavía no ha creído realmente. Y uno está así tambaleando, buscando, pero aquí él es claro, o sea, si ya encontraste y creíste, entonces no friegues de estar buscando. Tertuliano sigue diciendo, hablando de la filosofía, y luego esta parte que leyó Paola me encantó. En resumen, Tertuliano se opone a toda especulación. Hablar, por ejemplo, de lo que Dios puede hacer sobre la base de su omnipotencia es perder el tiempo y arriesgarse a caer en el error. Lo que hemos de preguntarnos es, no qué podría hacer Dios, sino qué es lo que en efecto Dios ha hecho. Esto es lo que enseña la Iglesia. Esto es lo que se encuentra en las Escrituras. Lo demás es curiosidad ociosa y por demás peligrosa. Yo cuando comencé a leer esto, al principio me choqué, porque a mí me gusta especular, pero luego empecé a analizarlo y realmente me parece que es así. ¿De qué nos sirve a nosotros especular sobre lo que Dios podría hacer o pudo haber hecho? O si Dios es, la pregunta típica, entonces, si Dios es omnipotente, ¿por qué no acaba con el sufrimiento del mundo? Eso es lo que se pregunta la gente. ¿Por qué si Dios es bueno y es omnipotente, por qué hay guerra? Entonces, empezar a preguntarse todas esas cosas, siento que sí, definitivamente eso, como lo dice Tertuliano, es ociosidad. No sé si quieren comentar algo más aquí o seguimos. Seguimos. Bueno, sigamos. Angélica, ¿ya tienes el libro? ¿No, Pis? Bueno, Pau, puedes seguir leyendo, porfis, de donde empieza, pero esto no implica que Tertuliano, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto no implica que Tertuliano no sea capaz de utilizar argumentos lógicos contra sus adversarios. Al contrario, la lógica de Tertuliano es a menudo aplastante, como hemos visto en el caso de la prescripción, pero el vigor de sus argumentos se encuentra más que en su lógica, en su habilidad retórica, que llega hasta el sarcasmo. A Marción, por ejemplo, Tertuliano le dice que el Dios de la Iglesia ha creado todo este mundo con sus maravillas y entonces reta a su contrincante a que le muestre siquiera un triste vegetal hecho por su Dios. Y luego le pregunta sarcásticamente en qué se ocupaba su Dios antes de revelarse hace unos pocos años. ¿Es que no amaba a la humanidad hasta una hora?
De este modo, mediante una inigualable combinación de ironía mordaz con una lógica inflexible, Tertuliano se convirtió en el azote de los herejes y campeón de la ortodoxia. O sea, el man era el más top, imagínate, retórica y con sarcasmo, hablándole a las personas, defendiendo la fe y con lógica. O sea, tres combinaciones ahí espectaculares. Sí, sí, o sea, a mí me pareció ah, chévere, pero a la vez me pareció así como que, oiga, así no se hacen las cosas. Creído, él muy creído, porque como sabía Y, habilidad, entonces, oye, sí, pensándolo bien creído el hombre, ¿ah? total, o sea, así no nos enseñó el Señor. Claro, no lo dice de la boca para afuera, pero si no pudiera también haría lo mismo. Y es que a mí me parece que realmente con la historia nos está mostrando caracteres diferentes. Justino, por ejemplo, era un tipo brillante y él no era mordaz ni sarcástico. Justino enseñaba con un amor, con una paciencia, ese diálogo con Trifón. Es una cosa hermosa, sin usar el sarcasmo, sin usar, no sé, atacar al otro, sino llevándolo a reconocer el error de una forma tan bonita. Pero Tertuliano no, Tertuliano, joyita, de verdad, como lo hace y de una forma, sí, chocante. A mí me resulta chocante. No sé, Angélica, Priscila, ¿quieren comentar algo? No, Pris. Yo también me pongo a pensar, Adri, y pues para todos que pues en el ambiente en que este hombre se movía, o sea, las otras personas o sea, ante las cuales él estaba defendiendo la fe tampoco debían ser unas pollitas así, o sea que la verdad es que todo este sarcasmo y esta elocuencia que usaba el hombre y toda esta altivez, porque ahí se le muestra que era como bastante altivo, o sea, no me parece tampoco tan mal, porque de verdad que hasta al punto que llegaron a hacer toda la persecución que hubo, cómo los trataron. Entonces, bueno, ahí poquito tengo para que lleven. Ok, gracias, Pau. Angélica, ¿tú quieres comentar algo aquí en este punto? No, no, señora. No, todavía no tengo el libro. ¿Todavía no tienes el libro? Uy, Angie, tranquila, vamos a seguir leyendo entonces. Yo leo lo que viene. Porque aquí se pone fea la cosa, fea. Esto me hizo recordar a lo que decía Pablo, el que cree estar seguro, mire que no caiga. Au. Nos sigue contando Justo González. Y sin embargo, alrededor del año 207, aquel rudo enemigo de los herejes, aquel tenaz defensor de la autoridad de la iglesia, se unió al movimiento montanista, que el resto de los cristianos consideraba herético. Ese paso dado por Tertuliano es uno de los misterios insolubles de la historia de la Iglesia, pues sus propios escritos y los demás documentos de la época nos dicen poco acerca de sus motivaciones. Por tanto, es imposible decir a ciencia cierta por qué Tertuliano se hizo montanista, pero sí podemos, mediante el estudio del montanismo y del carácter de Tertuliano, ver algo de la afinidad que existía entre ambos. El montanismo recibe ese nombre de su fundador, Montano, quien había sido sacerdote pagano hasta su conversión alrededor del año 155. Algún tiempo después, Montano comenzó a profetizar diciendo que había sido poseído por el Espíritu Santo. Pronto se le unieron dos mujeres, Priscila y Maximilia. Esto en sí no era nuevo, pues en esa época todavía continuaba la práctica de permitirles a quienes recibían ese don
que profetizaran en las iglesias. Lo que sí se acostumbraba y se había acostumbrado desde el principio era asegurarse de que lo que tales profetas decían concordaba con la doctrina cristiana. En el caso de Montano y sus seguidores, pronto las autoridades eclesiásticas comenzaron a tener dudas, pues los montanistas decían que con ellos había comenzado una nueva era. De igual modo que en Jesucristo se había iniciado una nueva edad, ahora estaba sucediendo lo mismo con la dádiva del Espíritu Santo a los montanistas. Esa nueva edad se caracterizaba por una vida moral más rigurosa, de igual modo que el Sermón del Monte había enseñado una doctrina más rigurosa que el Antiguo Testamento. ¿Comentarios acerca de este punto? ¿Nada polémico? ¿Tipo normal? Me siento sucia. Muy polémico, pero yo quiero escuchar tus comentarios primero, por favor. O los de Ángel. Pris. Priscila, que Priscila fue la que siguió Montano, Priscila de Tela. Priscila, Angélica, ¿ustedes quieren comentar algo? ¿No, Pis? Pau. Pero Ajá. bueno, yo lo que veo es que como estamos viendo que el perfil de Tertuliano es como muy legalista, ¿cierto? Y entonces, fíjate que lo que él discutía, o sea, lo que vemos ahora es que a lo que él discutía, miren, dejen de estar buscando aparte, afuera, porque entonces se pueden desviar de la fe, estar buscando sociedad, ser ociosos y todo. Y entonces ahora vemos que pues buscó una doctrina, estos montanistas, que estuve leyendo algo sobre ellos y también estaban como muy aparte, eran como muy legalistas y una cantidad de cosas ahí. Entonces, ver que él se incluye a esta nueva doctrina y, o sea, ver que después de defender tanto la fe con Marción, ante Marción y ante todas estas personas, entonces eso a mí me causa mucha confusión. eh, sí, mucha confusión, no sé cómo explicarlo, que hable otro. Es duro ver a una persona, por eso les comentaba antes de leer, recordé inmediatamente las palabras de Pablo, el que cree estar firme, ay, mire que no caiga. Es tenaz lo que pasa cuando una persona, yo pienso, se siente demasiado segura. Y tan segura que puede llegar y cortar cabeza y rabo y así, cual torero, y lo arrolló un toro que parecía mansito, porque además venían de la iglesia. Es terrible, y eso a mí, como cristiana, me llama a estar muy alerta. Ya lo hizo Jesús, siempre nos dijo, estén pilas, no se duerman, porque se levantarán falsos profetas. Ya, año 155, no más, ahí mismito, a la vuelta de la esquina. Y estaba levantándose este movimiento con este hombre montano que decía que poseído por el Espíritu Santo voy a profetizar. Ok, nos paramos y profetizamos. Me parece extraordinaria y así debería ser siempre la postura de la iglesia. Espera un momentito. Cuénteme qué profecía está diciendo usted y vamos a ver si esto realmente está apegado a las escrituras. Para mí, y lo comparto con todos los que nos están escuchando y con las otras 3 compañeras que están en sala, para mí esto es fundamental entender cuál era la postura de la iglesia en esa época y cuál debería seguir siendo la postura de la iglesia. Si esa profecía no está alineada con las escrituras, pues eso no viene del Espíritu Santo. Eso no es verdad.
Y rápidamente la iglesia, usted es un hereje, cortado, o sea, chao, loco, no venga a profetizar aquí. Pero cómo Tertuliano viene y se va con estos hombres, se va con esta gente, con este movimiento? ¿Qué le pasó a Tertu? Tertu, ¿por qué Tertu? Amiguis, porque Tertuliano era como el amigo así loco que uno le dice, perdón, voy a decirlo, marica, ya, déjelo, deja a Marción, lo va a hacer tropezar. O sea, así como que Tertuliano no puede estar haciéndole así a la gente y se va con otro movimiento herético. One more time. El que se crea estar firme, mire que no caiga. Pris, cuéntanos. Que sorry que no pude hablar, pero es que ni siquiera pude escuchar porque Marisabel estaba en pleno llanto, así que estoy completamente descontextualizada. No sé qué han leído, si puedes decirme por qué párrafo van y así me puedo ir poniendo al día. Estamos en la página 45. Estamos en el penúltimo párrafo, cuando Tertuliano, cuando se levanta un movimiento dentro de la iglesia que se llama el montanismo, fundado por un hombre llamado Montano, y Tertuliano se une al parche. Entonces, sí, Tertu, son unos locos, y Tertu se fue. Y él, como decía Emma Paola, con todo y lo fregado que era y con todas las advertencias que él le hacía a la iglesia, pues llega y se va con ese movimiento herético. Pau, no sé si quieres seguir leyendo. No, además que esto, esa nueva edad, y es terrible, terrible lo que dice Montano. O sea, Jesús fue una época, nosotros somos la nueva moda. ¡Loco! ¡Amárrate! Pau, ¿quieres leer el siguiente párrafo, porfis? Pero fíjate que antes de continuar, Adri, a mí me llama mucho la atención porque ellos hablan de esa nueva época. eh, eh, Dice que la característica de ellos por la vida moral más rigurosa que llevaban tomando como punto de partida, ya no la ley de Moisés, ¿verdad? Sino el sermón del monte que Jesús nos dijo, que siempre lo tengo aquí grabado en mi mente y en mi corazón siempre, y como que no, como que cuando no puedo cumplir, recuerdo las palabras que él decía, pues vengan a mí y pídanme y yo les voy a ayudar, no, pero entonces acá esto la toman como que tenemos que cumplir esto porque nosotros somos perfectos, porque ha empezado la nueva edad sí, como en perfección de que porque estamos poseídos por el Espíritu Santo, estamos profetizando y entonces me impacta mucho ver que este hombre Tertuliano, después de advertir y enseñar tanto, venir a creer en esta doctrina de esta manera y hacer una interpretación de las escrituras cuando él decía que las escrituras no podían, que le pertenecían era a la iglesia y que no podían ser interpretadas por los demás. Entonces ahí sí como que se cayó todo lo que él, tanta defensa que él traía. Te voy a seguir. Sí, porfis, lee el último del 45, el último párrafo del 45 y el primero del 46, para que tengamos una idea qué le pasó a Tertuliano. La razón por la que el resto de la iglesia se opuso a la predicación de los montanistas no fue su énfasis en las profecías, sino lo que pretendían en el sentido de que ahora comenzaba una nueva era, el fin de la historia. Según el Nuevo Testamento, los últimos tiempos comenzaron con el advenimiento y resurrección de Jesucristo y con la dádiva del Espíritu Santo.
Con el correr de los años, esto se fue olvidando hasta el punto que a nosotros hoy se nos hace difícil concebirlo así. Pero en el siglo II, la Iglesia seguía afirmando que el fin había comenzado en Jesucristo. Por lo tanto, afirmar, como lo hacían los montanistas, que el fin había comenzado ahora con la dádiva del Espíritu Santo a Montano y los suyos, era disminuir la importancia de los acontecimientos del Nuevo Testamento y pretender que el Evangelio no era sino una etapa más en la historia de la salvación. Tales doctrinas la Iglesia no las podía aceptar. Ok, comentarios. Nada polémico. Nada polémico. Muchacho de un espíritu inquieto. O sea, yo no sé a ustedes, los que nos han estado acompañando en el club de lectura, a los que lo siguen por YouTube, por el canal de Buscando a Jesucristo, por el canal de Facebook del club de lectura. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que sienten una especie de alivio, pero a la vez estrés al ver, oiga, lo que está pasando ahorita en la iglesia no es nuevo. Estamos apenas en el siglo II, apenas. Y yo leo esto y esto está pasando ahorita. Sigue pasando. Pero la cuestión es enfrentarse con esta cruda realidad. Pilas, velen, sean sobrios, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Pensar aquí, o sea, de verdad, que haya gente que piense que lo que narró, lo que se narra en los evangelios, todo lo que se narra en el Nuevo Testamento es una fase más de la historia de la salvación. Hay muchas, impresionantemente, muchas personas, muchos movimientos que se hacen llamar cristianos que piensan así. Yo he leído cosas terribles y a veces en páginas cristianas que digo, oh, de por Dios, pero esta gente está loca, está tan loca como estos montanistas. Pensar en esto que, que los últimos tiempos no comenzaron con Jesús, sino comenzaron con Montano. Entonces ahora vamos a decir, no, aquí, no, en los últimos tiempos empezaron con el club de lectura. Entonces, qué cosa tan loca. No sé si quieren comentar algo más. Y además, perdón, negando la escritura, negando lo que dice la palabra. Y me parece terrible, porque además en el libro de los Hechos, oiga, ya ahí estaba, vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés y ya, paré de contar, ahí el Espíritu Santo no ha parado de orar. Entonces ahora estas personas, además, otra vez hay que insistir en este punto, ellos no salieron de la nada. Montano era un hombre de la iglesia. Marción era un hombre formado en la fe. Y se desviaron. Y ahora, perdú. Pau, ¿quieres seguir leyendo? Página 46, primer párrafo. Sí, dice, Tertuliano, sin embargo, parece haberse sentido atraído por el rigorismo de los montanistas. Su mente legalista, viste lo que era un hombre muy legalista, exigía un orden perfecto en el que todo se hiciera como era debido. En la iglesia, a pesar de todos sus esfuerzos por cumplir la voluntad de Dios, había demasiadas imperfecciones que no cuadraban con el legalismo de Tertuliano. El único modo de explicar esas imperfecciones y de sobreponerse a ellas consistía en creer que la iglesia era solo una etapa intermedia y que ahora había comenzado una nueva era del espíritu, en la que todas esas imperfecciones quedarían detrás.
Naturalmente, tales esperanzas resultan frustrantes y el hecho es que Tertuliano parece haber fundado la secta de los tertulianistas, probablemente un grupo de personas que creían que aún los montanistas se habían vuelto demasiado flexibles. En todo caso, el fenómeno que vemos en Tertuliano aparece repetidamente en la historia de la Iglesia en dos sentidos. Primero, una y otra vez veremos el conflicto entre quienes insisten en que la Iglesia ha de ser una comunidad absolutamente pura y quienes responden que ha de ser ante todo una comunidad de amor en la que todos hayan aceptación. Segundo, repetidamente veremos que existe una relación paradójica, la búsqueda de la libertad, del espíritu y la insistencia en el rigor de la ley. Tertuliano es el ejemplo característico de todo esto. ¿Hasta ahí? Sí, me parece que es interesante todo lo que está planteando aquí Justo González de lo que le pasó a Tertuliano. No sé si quieren comentar algo. Y yo lo que noto es que, bueno, de una vez nos muestra la personalidad de Tertuliano y de que era un hombre rigurosamente legalista. Y yo me pongo a pensar en todo lo que él había aprendido del Señor Jesús cuando nos decía a nosotros o sea, que miráramos nuestro corazón, ¿verdad? Que fue dicho a los antiguos, miren, no matarás, pero yo te digo a ti que con solo tú pensar mal. Entonces, ¿sería que él realmente no entendió o cómo lo interpretó? Porque sería que él no tenía malos pensamientos. Mira que llegar hasta el extremo o de verdad llegó a un punto que lo poseyó a él. Sí, porque llegar él a un punto en que ya ni siquiera la rigurosidad que tenían y el legalismo que tenían estos montanistas le pareció muy flexible y poco, que creó su propia doctrina. O sea, que ese man, yo digo, tuvo que haberse ido por allá al desierto, yo no sé, a una parte, o le quedó a este hombre en pañales. Sí, fregado el tema. Ángel, que tú tienes unas ganas de hablar, habla tranquila, loca. Opera con tranquilidad, Angélica. No, es que estás así como que quiero hablar. No, Angélica, que tranquila podemos hablar. Ok, dale. No insisto. Aquí hay un tema que el legalismo, aún hoy, después de tanto tiempo, sigue siendo un problema dentro de la iglesia. Ese asunto de que hay que cumplir la ley, hay que ser perfectos, y esa perfección, porque lo dice la palabra, sean perfectos como su Padre es perfecto, pero no entender en qué consiste esa perfección. O sea, es tenaz, es terrible porque realmente un hombre que pudo haber hecho tanto bien en la iglesia terminó haciendo un daño terrible, tenaz. No solamente se va con los montañistas, sino que además crea su propio movimiento, porque no le pareces lo suficientemente riguroso. Y eso es un peligro que yo veo latente en la iglesia todos los días, constantemente. Cada vez que hablo con algunas personas, cada vez que uno se mete en las redes sociales, personas dentro de la iglesia juzgando al que se divorció, juzgando al que dijo, al que no dijo, al que dejó de hacer, al que hace, dentro de la misma iglesia. El ataque porque usted no sirve, y si usted no sirve, entonces no ha encontrado, no sabe el amor de Dios. Priscila escribe, tenemos las piedras lisas en las manos todo el tiempo. Todo el tiempo, porque si sirve, que si no sirve, que si sirve para usted, que si está haciendo esto, está haciendo lo otro. Nada. Sí, Priscila dice, somos como Juan y Jacobo pidiendo que llueva fuego del cielo.
Tal cual. Y yo entiendo que en ocasiones a uno le puede parecer que hay personas que como que toman la gracia de, no sé, de burla, de chiste, de ocasión para pecar, y entonces lo que hacen es pecar indiscriminadamente, decir, no, ya yo estaba en la vida, no, ya Jesús pagó por mis pecados, y eso puede hacer que algunas personas que quizás su fe sea un poco débil, sienta que el evangelio no basta, hay que aplicar la ley, hay que ser rigurosos con la ley, hay que enseñar la ley. Yo lo he visto en gente cercana y me parece tan estresante porque Jesús lo dijo, es por Él, es por Él, es por la fe en la obra de Él. Y lo dicen los apóstoles en las cartas, y lo dice Apocalipsis, y lo dicen los profetas, y lo dice todo el mundo. Pero aún así, ahorita, siglo XXI, y todavía hay parte de la iglesia que sigue insistiendo en que es en el cumplimiento de la ley. Y mientras más riguroso, mejor. Mejor. A ver, hay que enseñar ley. Hay que instruir al niño en la ley. Entonces, tenaz, porque esto no está pasando ahorita, esto está pasando. De hecho, pasó con los discípulos, en la iglesia de Jerusalén, cuando empiezan los apóstoles a irse con los gentiles, que hay que decirle a los gentiles que guarden la ley. Desde allí ya comenzó. Y ese es un problema que nosotros como iglesia, me parece, con el respeto debido, me parece que nosotros tenemos que ponerle cuidado y guardar nuestro corazón, porque esto es un tema que 21 siglos después todavía estamos peleándolo. Que si la ley o no la ley, que si hay que enseñarla o no hay que enseñarla. No sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Nopis? Nos quedan 10 minutos, vamos a seguir avanzando entonces. Y si me permiten, entonces, Pau, ¿quieres seguir leyendo tú? ¿Yo? Ok. Aún después de hacerse montanista, Tertuliano no dejó de atacar a quienes, a su parecer, torcían la fe cristiana. Varias de sus obras del periodo montanista han sido de gran importancia en el desarrollo posterior de la teología, y ninguna lo ha sido tanto como su tratado contra Praxias. Lo que sabemos acerca de la persona de Praxias es poco o nada. Algunos eruditos piensan que nunca hubo tal persona y que Praxias es sencillamente el obispo de Roma, Calixto, a quien por alguna razón Tertuliano no quiere nombrar. En todo caso, resulta claro que el tal Praxias había llegado a tener cierto poder en la Iglesia de Roma y que allí había utilizado ese poder para oponerse al montanismo y para proponer su propia interpretación acerca de las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Según Praxias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres modos en los que Dios se manifestaba, de manera que Dios unas veces era Padre, otras Hijo y otras Espíritu. Esta es la doctrina que recibe el nombre de patripasionismo. Según ella, el Padre sufrió la pasión, pues el Hijo es el Padre. Tertuliano comienza su tratado contra Praxias con su mordacidad característica. Praxias sirvió al diablo en Roma de dos modos, expulsando la profecía e introduciendo la herejía, echando al Espíritu y crucificando al Padre. ¿Comentarios aquí? ¿Algún comentario en este punto? ¿No, Pis? Angélica apaga la cámara en vez de abrir el micrófono.
Angélica, ¿quieres comentar algo? Es que ya encontré el libro, ya lo pude abrir por mí. ¿Qué página es? ¿45? No, ya estamos en la página 46, estamos a la mitad. Eh, lo que sabemos acerca de la persona de praxias en ese párrafo. Aquí hay un tema que me parece genial. O sea, habría que examinar un poco más lo que le atribuye Tertuliano a las palabras de praxias. Pero lo que me parece brutal es que puede o no puede tener razón Tertuliano, pero me parece tenaz como él, estando desviado, le dice al otro, usted está mal y yo estoy bien. Entonces, para mí es una alerta roja, cuidado, peligro. Esto puede explotar en cualquier momento, pero es que nosotros podemos estar así. Nosotros podemos estar en esa situación en que vemos claramente el error del otro, somos incapaces de ver nuestro propio error, que estamos tan claros, tan conscientes de dónde el otro se está equivocando y ni nos damos cuenta que nosotros, como lo dijo maravillosamente el Señor, tenemos una viga en nuestro ojo y estamos tratando de sacarle la motita al ojo del hermano. Me parece tenaz, o sea, realmente da escalofríos pensar que esa pueda ser nuestra situación. Y yo creo que si para algo sirve la historia es para despertarnos y ponernos alerta, porque la historia se repite y la historia sigue repitiéndose y estas cosas siguen ocurriendo hoy, al igual que ayer, al igual que en el año 155. Pau, ¿quieres seguir leyendo? Y dice, pero pronto Tertuliano deja este tono para proponer su propia fórmula acerca del modo en que ha de entenderse la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa fórmula es que hay en Dios una sustancia y tres personas. La importancia de esto es enorme, puesto que Tertuliano fue la primera persona en referirse a la Trinidad mediante el uso de esta fórmula, que después llegaría a ser generalmente aceptada. Esto no quiere decir, naturalmente, que Tertuliano inventara la doctrina de la Trinidad, pero sí que fue él quien creó el vocabulario que a la larga se hizo común. De igual modo, y también en respuesta a otras opiniones de Praxeas, Tertuliano dijo que hay en Cristo una persona y dos sustancias o naturalezas, la divina y la humana. También esta fórmula, utilizada por primera vez por Tertuliano, vino a ser la fórmula generalmente aceptada para expresar la relación entre la divinidad y la humanidad en Jesucristo. Por todas estas razones, Tertuliano es un personaje único en la historia de la Iglesia, ardiente defensor de la ortodoxia frente a toda clase de herejías. Terminó por unirse a uno de los movimientos que el resto de la Iglesia consideraba herético. Y aún después de hereje, siguió produciendo obras y fórmulas teológicas que serían de gran importancia en el curso futuro de la Iglesia. Además, fue el primer teólogo cristiano que escribió en lengua latina, que era la lengua común en la mitad occidental del imperio, y por tanto su pensamiento influyó notablemente sobre toda la teología occidental. O sea, yo no sé qué pensar de este hombre definitivamente, de verdad. Sí. O sea, tiene unos pensamientos que uno lo critica al otro, echa para allá, dice cosas que de pronto tienen razón, pero se va detrás de otras doctrinas. O sea, no sé cómo mirar a Tertuliano realmente. Sí, es un poco complicado pensar en Tertuliano, uno no sabe qué le pasó,
pero yo sigo insistiendo en el punto, la historia es súper importante conocerla, porque primero nos desmitifica a todos esos grandes pensadores que en algunas denominaciones, en algunas doctrinas, los tienen por perfectos, gente que no se equivoca, gente que habló siempre lo que era, y sin embargo hemos visto como cada uno dentro de las cosas maravillosas que hicieron, Tertuliano hizo cosas muy buenas y siguió produciendo, luego de apartarse de la doctrina que era aceptada por la generalidad de la iglesia, aún así sigue produciendo un lenguaje que se entiende, que para la gente es entendible, es comprensible. Tal vez nosotros podríamos buscarle las 5 patas al gato y decir, no, pero es que Tertuliano no era así porque es de tal manera. Sin embargo, siguió pensando la teología cristiana, siguió pensando, siguió produciendo, y se apartó. Y se apartó Tertuliano. Empezó a creer lo que no era, porque ya cuando se aparta de la gracia y empieza a enfocarse o a poner la confianza en las obras, en la perfección del desempeño de uno como cristiano, pues se apartó, hermano. Es muy fregado. Y para mí eso es una oportunidad preciosa de cada uno de nosotros examinarnos a la luz, en el espejo de la historia y decir, uy, cuidado, alerta, hay un peligro real y ese peligro real es que nosotros podamos terminar embelesados en nuestros propios pensamientos, enamorados de nuestras propias ideas. Pero bueno, aquí la realidad es que la gente se pierde, pero la iglesia se ha mantenido a lo largo de los siglos. No sé si alguien quiere comentar algo más. Pri escribió algo, quiero leerlo, me pareció interesante. Ajá. Dice, a mí me parece peligroso hacer fórmulas sobre cómo entender a Dios, pasando por alto que ese Dios se dio a conocer de forma sencilla, de una forma tan sencilla que cualquiera persona puede conocer. Ok, ok, sí es. Yo creo que muchas veces en nuestro afán de tratar de explicarle a las personas cómo deben entender a Dios, podemos caer en además, cómo entender la verdad. Hay que entender la verdad? Venga, yo se le explico. En vez de llevar a la gente sencillamente a la escritura, y como lo dice Priscila, con la misma sencillez que lo hizo Jesús. Entonces, sí, Priscila dice, por querer explicarle a los demás nos ponemos creativos. Y a veces entre tanta creatividad desarrollamos un lenguaje que termina haciendo que las personas adopten el lenguaje, adopten los paradigmas, adopten una doctrina y nosotros venimos y decimos, no. Yo no tengo doctrina. Y sin embargo, la historia nos ha demostrado que todos, Ireneo, Clemente y ahora Tertuliano, de alguna manera, por mucho afán, mucho deseo de permanecer firmes y fieles a la doctrina de los apóstoles, cada uno dejó su granito de sí mismo en lo que escribió. Gracias a todos por acompañarnos. Ya son las 8:01 de la noche. Les mandamos un abrazo muy grande.